Así es, mi estimada María Camila. Muchas veces no es necesario ser experta en algo, pero lo importante es querer hacerlo. Y sabemos que nosotros, los jóvenes, queremos tener un país mejor. Ahora paso al panel de comentaristas con Hernán Chaparro. Creo que no, ahí está, ahora sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Jorge del Castillo, el Instituto Pablo Iglesias. A ver, yo voy a hacer unos comentarios desde la labor que realizo, que son estudios sobre lo que la gente opina de diversos temas, ¿no? Y yo quisiera hacer o concentrar lo que voy a decir en dos cosas básicamente, ¿no? Uno, los jóvenes, que es lo que se ha venido hablando, y otro, vinculado al tema de las redes, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Sobre los jóvenes, y Javier un poco estaba hablando de esto, y la representante de Colombia, Ecuador, en fin, estaba también comentando la relación de la ciudadanía, de los jóvenes, pondría yo un poco más de énfasis, con la política. Claro, efectivamente, todas las encuestas, ¿no es cierto?, que se hacen, es un tema que creo que está en todos los países, es un problema común, no solamente América Latina, sino ya en el mundo, que la forma de representación, la dinámica partido-ciudadanía se ha desgastado, ¿no es cierto? El último dato que tenemos nosotros, cuando preguntamos, ¿usted se siente representado por algún partido político, por algún líder político? Solamente el 10% de cada 10 personas, uno en esta sala, aunque es un grupo, si esto fuera ciudadanía general, no lo es, de cada 10 personas, uno se siente representado por algún partido o por algún líder, ¿no? Los otros 9, no. Y eso es complicado, obviamente, porque eso hace que la gente se distancie mucho de la política. Algunos estudios que nosotros hemos hecho, lo que hemos identificado, en el caso peruano por lo menos, es que la mitad de la ciudadanía hizo clic, ¿no? O sea, no se entera, no se molesta, no se irrita con la política, simplemente no lo escucha. ¿Bien? Se entera o se preocupa cuando hay algo que directamente le afecta, o sea, es un tema de coyunturas, y luego se vuelve a desconectar. O se vuelve a conectar en las elecciones, porque vamos a ir y por lo tanto, ya que hay que votar, bueno, habrá que ver qué hay, ¿no? Pero en general lo que hay es una situación de mucha desconexión y este interés puntual. Y no es que las nuevas generaciones hayan nacido con un gen de la desafección, ¿no? Eso se ha aprendido, es producto de una dinámica que no está funcionando, ¿no? Cuando se le pregunta a las personas por qué esta desconexión, por qué esta falta de interés, es porque la imagen que hay de la política, de los políticos, es que el político está preocupado por sus intereses de grupo, sus intereses personales, no los ven como personas, como grupos, interesados en representar un bien común, ¿no? Entonces, en esta distancia, lo que hay es una suerte de pacto negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ciudadanía percibe que el representante político está preocupado por su interés particular, por su interés grupal, la gente, y sobre todo las generaciones nuevas, lo que termina aprendiendo es que, bueno, yo tengo que hacer lo mismo. O sea, si tú te preocupas por tus intereses particulares y personales, lo mejor que puedo hacer yo es preocuparme por mis intereses personales y particulares. Entonces hay una especie de respuesta cínica ante lo que se percibe como falta de respuesta, ¿no? Pero eso no debería llevarnos a confundir y a creer que entonces lo que hay es un gran desinterés y una desconexión ad infinitum, ¿no? Lo que eso oculta más bien es mucha frustración, lo que eso oculta es mucha desilusión, o lo pongo al revés, mucha ilusión contenida, que cuando
en época electoral normalmente o en alguna coyuntura particular aparece un personaje que de alguna u otra manera logra expresar más transparencia, más conexión o por algún motivo conecta con esa suerte de ilusión frustrada, uno inmediatamente ve que esta ciudadanía desmotivada y desconectada repentinamente se entusiasma con algo, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que constantemente vamos viendo. Y claro, ¿cuáles son las lógicas en este caso de estos jóvenes desconectados, desilusionados? Es que, claro, mezclado con este poder de algún modo que dan las redes sociales en general, sobre eso voy a comentar en un rato, en general lo que demandan es más transparencia, porque es su lógica. O sea, todo se sabe, todo se comenta, todo está sobre la mesa, ¿no? Acabamos de tener un problema, por ejemplo, acá en el Perú, que fue iniciado en Panamá con la leche, ¿no? Y la empresa ha tratado de tapar el universo con un meñique y no hay cómo, ¿no? O sea, sigue insistiendo en el error cuando es obvio que debería actuar de manera más transparente, pedir disculpas y cambiar, así de sencillo, ¿no? Pero el actuar de otra manera no hace más que penalizarlos y penalizarlos, ¿no? Y fíjense, ¿no?, cómo es, hablando de cuáles son las nuevas lógicas. En esas nuevas lógicas, estos jóvenes, cuando uno les pregunta, porque en dinámicas grupales habíamos identificado que a la gente le importa mucho la honestidad, pero muchas veces había gente que decía, ser honesto es cumplir con tu palabra, otros decían, ser honesto es no robar, no ser corrupto. Entonces, en una de las encuestas pusimos adrede, con maldad y alevosía, digamos, oye, para ti ser honesto, ¿qué cosa es? Y no te me puedes escapar, ¿no? ¿Es cumplir con lo que prometes o no robar? ¿Qué se imaginan que dijo la gente frente a eso? Cumplir con lo que prometes. Entonces, uno, claro, ¿qué oculta eso finalmente? Una gran desvalorización de la palabra, las promesas de las cuales hablaba hace un rato, ¿no es cierto?, que no se cumplen por los motivos que sea. Y una búsqueda de que la gente diga, cumpla con lo que dice, cosa que es muy complicada. En el Perú, últimamente todos los gobiernos entran, se enfrentan al mismo estado complicado y paquidérmico y muy rápidamente comienzan a tener problemas de gobernabilidad, porque el problema no es tanto lo que se promete, sino la posibilidad de hacer cosas en un estado que tiene una serie de limitaciones. Entonces, y eso hoy para los jóvenes es muy complicado, porque Internet para una generación es un espacio donde yo voy a consultar. Pero para esta generación nueva, Internet es mi entorno, es mi forma de comunicación, es donde yo estoy moviéndome todos los días. En el Perú, por ejemplo, ¿no?, el 90% de los internautas están metidos en Facebook, ¿no? Casi 2/3 están metidos en YouTube, ¿no? Y hablamos mucho de Twitter, pero la verdad Twitter no es más de 15% de la población. Lo que pasa es que tiene un efecto de rebote. Muchas veces son los periodistas los que están metidos en Twitter y como ven la noticia en Twitter, ellos lo rebotan en los medios. Es otra la dinámica, ¿no? Sin embargo, y para ir cerrando, que entiendo que los tiempos acá apremian, una encuesta bastante reciente. ¿Cuál es tu principal forma o cuál es el principal medio a través del cual te informas sobre las noticias, sobre la política? La mitad del país te dice televisión abierta. El noticiero de la mañana sigue siendo una forma de tomar noticia, porque además tampoco me importa mucho la política, quiero saber las 4 cositas que hay por hoy día y ya está, ¿no? Pero si dividimos esta población, los 37 a menos y los 38 a más, resulta que hay un 15% más o menos de la gente, sobre todo 37 a menos, los más jóvenes, que te dicen, mi principal fuente está acá, ¿no? Ahora, acá, y hay estudios hechos en varios sitios, acá no solamente es lo que comentan otros,
Acá también están los principales diarios, los principales canales. El tema está que ya se compite. O sea, en el canal estoy yo solo y hago algo de zapping. Acá yo compito con muchas más fuentes y voy saltando de un lado al otro. Yo me hago la noticia porque yo voy recorriendo la noticia en función de lo que a mí me interesa, y un tema me salta otro y me salta otro según lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces, formas de conectar. Uno, yo creo que hay que volverse a preguntar. La gente, o sea, cuando una empresa, hablo ya del mundo comercial, quiere replantearse porque está con problemas de perder mercado, se pregunta, oye, ¿yo en qué mercado estoy? ¿No? Algún momento IBM se preguntó, ¿yo en qué negocio estoy? Y su gran decisión fue dejar de hacer computadoras y dedicarse al desarrollo de inteligencia de software, ¿no? Porque, digamos, el tema puede ser muy largo, pero el punto es, se cuestionó dónde estaba parado y a dónde quería ir. Yo creo que en la política eso hay que hacerlo urgentemente, ¿no? O sea, la gente se vincula a la política, para qué está en la política, y en función a eso poderse replantear. Y poderse replantear, y creo yo acá, conectando ideas y emociones. Digamos, el ser humano es un ser emocional, siempre lo ha sido. Es cierto que ustedes mencionan, ¿no?, los grandes líderes, los grandes discursos, las grandes ideas, pero las grandes ideas han pegado porque tenían una emoción atrás. No son grandes ideas en el vacío, no son grandes ideas generadas por un programa de computadora. Son grandes discursos, grandes ideas, fuerzas que ilusionan a la gente. Y eso es lo que falta, ¿no es cierto? Tan así, y esto ya terminando, que si no se da esa ilusión y esa emoción de las ideas, yo digo ideas que ilusionen, ideas que emocionen, lo que ocurre es que la gente, claro, se convierte la política en un toma y daca muy utilitario, y donde hay sí esa promesa populista del puente y la obra que puede permitir o facilitar una elección, se convierte en una cárcel para el político, porque después se ve obligado a hacer el puente y la obra. Entonces, él que cree que está engatusando gente con la promesa de un puente, la verdad se está poniendo un cepo porque ahora tiene que hacer el puente, ¿no? Fíjense, los jóvenes hoy, Javier hablaba de este grupo, este movimiento de los pulpines, ¿no? Ahí había gente de todo tipo de partido político, ¿no? Lo interesante es que, me acuerdo en alguna entrevista, chicos que se autodefinían de izquierda decían, pero que acá no entran los partidos de izquierda, ¿no? Jóvenes universitarios que pueden ser los más interesados en política, que no quieren militar en un partido político, pero sí quieren militar en un colectivo, porque un colectivo es un espacio que ellos manejan. Un ejemplo final, en este país, pregunten cuánta gente participa en opciones, y debe haber en todos los países algo semejante, iniciativas Techo por mi país. Techo por mi país tiene una capacidad de convocar jóvenes inmensa. ¿Por qué? Porque no es una palabra vacía, es una acción concreta que yo hago un fin de semana, yo veo y tengo control sobre lo que hago. Entonces yo creo que acá para los partidos políticos el tema es cuál es el techo de mi partido, cuál es esa obra que yo voy a hacer y cuáles son los canales de participación que a los jóvenes se les va a dar al interior de los partidos. No creo que el Partido Aprista, que nos invitan, que andan en esos retos, ¿no es cierto?, de poder justamente darles cabida y canales de comunicación, porque el joven con la palabra no se va a convencer, es un joven que lo que se va a convencer es con la expresión en los hechos de que se les generen canales de participación y donde puedan ellos construir su propia casa partidaria, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias, psicólogo y analista político Hernán Chaparro, por su participación. Queremos agradecer al canal del Congreso que está transmitiendo en vivo este foro internacional. Queremos también, por favor, toma la palabra José Felice, de Argentina. Hola,
Bueno, en primer lugar, agradecido de la invitación al APRA, a la Fundación Pablo Iglesias, simplemente compartir algunas reflexiones. La verdad que en algún sentido me niego a algunas de las cosas que se vienen planteando. Recién dio en la tecla la última persona que habló. Entendemos la política como una forma de participación. Yo creo que los jóvenes participan y mucho, en muchos lugares. Entonces me parece que habría que replantearse qué estamos haciendo de los partidos políticos, qué lugar se le dan a los jóvenes, cómo se piensa la política de jóvenes, porque a veces se comete quizás el error de hablar de los jóvenes y de pensar la política para los jóvenes sin ellos, sin la perspectiva joven. Entonces me parece que también hay que pensar estos temas desde una mirada y una perspectiva de los jóvenes, porque si no pareciera que parecía que los adultos piensan cuál es el lugar que deberían darle a los jóvenes y reproducimos algunas lógicas de otro tiempo. Me parece que ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos, interpelarnos. Me parece que en ese sentido los partidos quizás seguimos pensando de una manera analógica cuando la sociedad vive de manera digital. O sea, querer de alguna manera seguir a veces entre el enojo, renegar o no poder encontrarnos la vuelta, en realidad es un hecho que está dado, que es así, que se va a seguir profundizando. Y si nosotros como partidos políticos efectivamente eso no lo tomamos como un elemento para tomarlo casi o más a veces importante que ir a repartir un volante. Digo, uno viene de una militancia ya hace más de 15 años y las transformaciones en las redes sociales fueron en estos últimos 15 años. Hasta en mi caso personal a veces me cuesta interactuar con compañeros porque sigo pensando en otra lógica de la política. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que verdaderamente invertir la lógica de la manera de lo que pensamos. Y me parece que también pone en crisis y pone en duda a las organizaciones políticas. Recién hacían en algunos momentos los expositores un relato de cómo los partidos políticos de alguna manera mediaban las demandas y las necesidades y las inquietudes de la gente. Bueno, eso no existe más hoy. Digo, efectivamente la participación social pasa por muchas otras organizaciones, como recién nombraba sobre la organización Techo. Del lugar donde vengo, Argentina, en Santa Fe, hay mucho voluntariado, organizaciones que participan a través de voluntariado. Creo que tenemos que tener la capacidad de cómo dialogar, interlocutar con esas organizaciones y con la gente que también está descreída, evidentemente. Algo hemos hecho mal para que también los jóvenes, sobre todo, descrean de la participación en los partidos. Yo en esto me niego, creo que los jóvenes creen en la política, necesitan justamente algo que los motive. Evidentemente, si los partidos no estamos interpelando y generando una motivación, un entusiasmo, una gana de participar, ahí creo que tendríamos que poner la pregunta. Por otro lado, me parece que tenemos que seguir preparándonos para lo que viene, porque estos cambios tecnológicos se van a seguir profundizando. Y si nosotros no lo vemos, no lo pensamos, no lo trabajamos y no lo incorporamos a la discusión de nuestra organización política, lo ponemos en un mismo nivel de debate a otros temas que seguramente siempre llevamos adelante como organización política, corremos el riesgo de quedarnos atrasados, quedarnos viejos. Y en ese sentido, digo, en esto de haciendo un paralelismo, seguimos pensando con una cabeza analógica cuando el mundo ya es digital, ya existe, la gente participa de esa manera. Quizás puede ser provocador, lo escuché de otra persona en realidad. Hoy muchos, por ejemplo, pueden medir la calidad de un servicio a través de un clic. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los estados que a veces no incorporan esas tecnologías también, por ejemplo, para medir calidad de los servicios que están ofreciendo? Por poner un ejemplo. Y por otro lado, quería referirme a un tema que nosotros como Partido Socialista venimos impulsándolo y lo quiero traer aquí y me parece que es un tema que nos atañe a todos. Hablamos mucho de la democratización de Internet, de la palabra, y lo que no podemos soslayar que tenemos que democratizar la conectividad. Hace pocos tiempos, a través de una diputada del Partido Socialista, Alicia Siciliani, presentó un proyecto de ley de comunicaciones convergente. Básicamente es de qué manera, entre tantas otras, esta legislación que se propone, trata de evitar la concentración monopólica de los medios de comunicación, donde hoy, si no pensamos una legislación integral que regule, que le dé cuerpo y que ponga la centralidad del Estado a cómo se regula todos los medios de comunicación audiovisual, de Internet, de TV por cable, de televisión abierta, también estamos dando una discusión
que también va por otro lado. Si nosotros mismos en nuestras organizaciones políticas no ponemos en agenda la necesidad de frenar la voracidad que tienen los medios de comunicación. Hace pocos días en nuestro país se acaba de aprobar una fusión entre dos grandes grupos de multimedios, cosa que la ley anterior prohibía, una ley que fue en algunos puntos, la ley de comunicación audiovisual, interesante, pero fue de pésima aplicación, con lo cual, y además una ley que fue planteada contra un medio de comunicación. Este proyecto de ley que por lo menos humildemente comento y ponemos a disposición como aporte, no es una ley en contra de un medio, de un lugar, sino es un aporte para darle centralidad al rol del Estado, pero sobre todo de qué manera no perdemos de vista que para democratizar la conectividad necesitamos tener un rol del Estado muy presente y no puede que el mercado regule en función de las conveniencias de las grandes corporaciones mediáticas que hoy están en todo, digo, internet, TV por cable, telefonía. Si nosotros no ponemos el foco en esa cuestión, también vamos a tener un problema a la hora de abordar las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la cuestión digital. Gracias. Le damos